Bienvenidos a todos, muy buenas tardes. Gracias por venir una vez más a estas clases tan bonitas acerca de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en una gran serie acerca de quién es Jesucristo. Bueno, los teólogos llaman este curso la teología o la cristología. Y en esta clase, estamos en la clase número 11, ya hemos estudiado profundamente acerca de la identidad de Jesucristo. Pero en esta clase número 11 vamos a empezar a hablar de su obra. Los teólogos normalmente dividen esta sección en sus libros de teología sistemática entre la persona de Cristo y la obra de Cristo. Ya hemos pasado 10 lecciones en quién es Cristo, en la persona de Cristo. Y ahora en esta clase número 11 vamos a empezar con el tema acerca de la obra redentora de Jesucristo, que por supuesto ese corazón es la esencia de la teología de nuestra gran salvación provista por Dios en Cristo Jesús. Bueno, antes de empezar quisiera decir una palabra muy breve acerca de mi amigo Jaime Leal, un gran hombre de Dios, uno de los que Dios usó para fundar la Iglesia Evangélica Reformada de Colombia. Lamentablemente, Dios lo llamó y está con él ahora mismo porque anoche se murió. Eso me da muchísima tristeza porque Dios lo ha usado muchísimo en este movimiento. Plantó una iglesia en Santa Marta, es un gran pastor, un pastor de verdad, un pastor sumamente misericordioso y lleno de buenas obras, un pastor fiel al Evangelio, predicaba con fidelidad el Evangelio. Y hablando con los familiares, estamos sumamente tristes en este momento. Yo también estoy muy triste por perder a este hermano en Cristo. Pero gracias a Dios está con él y también nos quedamos contentos con el plan de Dios. Y le glorificamos a nuestro Señor Jesucristo por haberlo llamado a estar con él en el reino eterno. Bueno, vamos a orar por él y por la familia y también por esta clase. Oremos. Padre nuestro, en verdad entendemos que si tú no vienes primero, Jesucristo, todos vamos a morir. Es una cosa que no nos gusta, pero entendemos y por el mismo Evangelio que tú has vencido la muerte cuando tú moriste por nuestros pecados y resucitaste, venciendo el poder de la muerte y Satanás mismo. Y por eso, con mucha esperanza, sabemos que lo vamos a ver otra vez a nuestro hermano en el reino eterno. Mientras, te pido que tú bendigas, que tú les des consuelo a los hermanos de él, los que viven en Barranquilla y los que viven aquí en Miami, y los sobrinos y sobrinas, y todos los miembros de la familia. Te pedimos que tú estés con ellos en estos días. Y también te pedimos que tú reemplazcas a este siervo tuyo para que siga adelante esa gran obra de la iglesia y de tu reino en esta parte de tu viñedo, Santa Marta, en Colombia. También te pedimos que nos bendigas en esta clase, que nos guíes para que entendamos tu palabra y para que podamos poner en práctica el Evangelio en nuestras vidas y también para poder enseñar el Evangelio con otras personas para que crezca tu reino por nuevos creyentes. Todo esto te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Ustedes tienen las notas y en las notas estamos en la página 106. Ya hemos pasado más de 100 hojas estudiando cristología, es decir, la persona de Jesucristo. Y ahora vamos a meternos en el estudio de la obra redentora de Jesucristo. Y cuando comenzamos este curso, empezamos con el Antiguo Testamento. Empezamos con el Salmo 110. Un gran salmo que habla de la identidad de nuestro Señor Jesucristo. Y luego estudiamos varios textos en el Nuevo Testamento para exponer quién es este Hijo de Dios que bajó del cielo, que se hizo hombre
y que murió por nosotros y que resucitó y ascendió y ahora mismo intercede por nosotros. De igual manera, para entender quién es o cuál es la obra redentora de Cristo, vamos a también empezar en el Antiguo Testamento con una profecía muy conocida, muy famosa, que se encuentra en 2 capítulos de Isaías, capítulo 52 y también el capítulo completo de 53 de Isaías. Y por supuesto vamos a ir más allá de eso a algunos textos que se encuentran en el Nuevo Testamento también para ampliar nuestro concepto y nuestro entendimiento de la obra redentora de Jesucristo. Bueno, yo sé que sería casi imposible, pero voy a leer esta profecía, esta sección, que en verdad es una sola sección, se llama perícope, una sección completa, es decir, tiene su introducción, tiene su tema principio y también tiene su conclusión, el mismo tema para poder concluir esta sección de esta gran profecía de Isaías acerca del siervo de Jesucristo. Entonces vamos a tratar de poner por un lado lo que nosotros entendemos de la obra redentora de Jesucristo que se encuentra en el Nuevo Testamento, y vamos a tratar, yo sé que es imposible, pero vamos a tratar de ver este pasaje con una perspectiva fresca, es decir, sin meter mucho conocimiento del Nuevo Testamento. Muy bien, vamos a empezar. Voy a leer despacito todo este pasaje porque es muy rico y lleno de conocimiento del siervo de Dios que sufrió por otros. Miren, mi siervo triunfará, será exaltado, levantado y muy enaltecido. Muchos se asombraron de él, pues tenía desfigurado el semblante. Nada de humano tenía su aspecto. De mismo modo, muchas naciones se asombrarán, y en su presencia inmudecerán los reyes, porque verán lo que no se les había anunciado, y entenderán lo que no habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de la tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo, y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja inmudeció ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Después de aprehenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días, y llevará a cabo la voluntad del Señor.
Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho por su conocimiento. Mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Bueno, ahora vamos a ir casi versículo por versículo y vamos a estar examinando este texto tan bello, esta profecía tan hermosa. Y vamos a solo notar algunos temas que tienen que ver con la gran redención del siervo en este caso, y después vamos a estar exponiendo y amplificando con más detalle estos conceptos. Primero vamos a ver el tema, letra A, el sacrificio vicario. Son varios textos que hablan de este tipo de sacrificio. Verso 6, verso 5, verso 8 y 12. Verso número 5 dice, fue traspasado por nuestras rebeliones, es decir, sufrió por otros. También en el versículo 6 dice, todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. En otras palabras, ese siervo llevaba el pecado de otros en sus sufrimientos. Pero también vemos aquí en versículo 8 lo mismo. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. En otras palabras, estaba sufriendo por el pueblo. Y también versículo 12 dice que él cargó con el pecado de muchos. Por eso este tema se ve con claridad. Este siervo sufre en el lugar de otros. La noción aquí se llama sustituto o sacrificio vicario. Segundo, vemos el tema de la exaltación. La exaltación. En segundo lugar, vemos que este sufrimiento sí es terrible, pero empieza con una noción o una nota de exaltación. El segundo es un comentario sorprendente, aunque muy bueno. Es que hay un elemento de exaltación en el pasaje. El pasaje comienza y termina con exaltación. El hecho de esto es muy sorprendente cuando uno toma en cuenta el contenido que hay entre la exaltación al principio y al final, porque en el medio el contenido es de muchísimo sufrimiento. Y esa es una noción que el autor debe considerar como una unidad. Es decir, empieza esta sección en el capítulo 52 con exaltación, y en el medio hay muchísimo sufrimiento, pero al final también termina con exaltación. Más cerca de eso, y en un poco vamos a explicar todo esto, pero también digo que es un tema bastante sorprendente, el hecho de que comienza y termina con la misma nota, con el mismo concepto de exaltación, con muchísimo sufrimiento en el medio. Pero también otro tema que debemos de considerar es el tema del sufrimiento, que está en el medio. Es sufrimiento en lo extremo, sufrimiento del cual nunca habías escuchado. La cosa principal que te llegaría es la idea principal, que es sobremanera sufrimiento, muy terrible, es increíble. Bueno, vamos a ver en versículo 14, donde Isaías dice, muchos se asombraron de él, pues tenía desfigurado el semblante,
Nada de humano tenía su aspecto. De nuevo, dado la premisa que no sabes a qué se refiere esto, estás viendo a alguien que ha sido sumamente golpeado, a alguien que ha sido desfigurado porque ha sido tratado tan brutalmente. Además, en el versículo 3, dice así, que no tiene mucho compañerismo o conmiseración. Dice, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Y todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Al final de este versículo la gente le da la espalda. Además parece ser golpeado por Dios y afligido. Hay opresión y aflicción en el versículo 7 también, y es terrible, se va en aumento. En el versículo 8 dice, por opresión y juicio lo aprendieron. ¿Y cuál es la respuesta humana normalmente a este tipo de sufrimiento? Quedamos sumamente afectados, ¿no? Tristes. Y se llena el corazón de simpatía, de hasta empatía. Pero también surge la pregunta con respecto a todo esto. ¿Él merece este castigo? Entonces la pregunta que hacemos ¿es el sufrimiento justo o injusto? Así que mi segunda pregunta para ustedes, después de la primera acerca del tema del pasaje, ¿es el castigo merecido o no merecido? ¿Es el sufrimiento justo o injusto? Ahora de nuevo, saquen de la teología cristiana de su mente si es posible. Yo sé que no es posible, pero inténtelo. La mejor y primera respuesta correcta a esa pregunta es que el sufrimiento es injusto. Bueno, al final del versículo 9 dice, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Entonces, también en el versículo 11 del capítulo 53, después de su sufrimiento verá la luz, quedará satisfecho. Por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. En otras palabras, queda bien claro de que él está sufriendo injustamente porque está sufriendo en el lugar de otros. Y en el versículo 11 también dice así, mi siervo justo justificará a muchos. En otras palabras, Isaías quiere hacerlo bien claro de que este siervo está sufriendo injustamente. Esto también puede ser la implicación del versículo 6. En el versículo 6 se dice, todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros, implicando o sugiriendo de que es injusto lo que este siervo tiene que sufrir porque está sufriendo por los pecados de otros. Y lo hace bien claro en versículo 11, mi siervo justo. Así que el sufrimiento de ese siervo, según los versículos 6, 9 y 11, todos dicen que es injusto lo que este siervo tiene que sufrir. Pero es muy interesante que al mismo tiempo Isaías nos dice que es la voluntad de Dios que este siervo sufra. Interesante, ¿no? Pero bien claro hemos visto en especial, y es muy sorprendente que en el versículo 10, y dice con palabras bastante fuertes, pero el Señor quiso quebrantarlo. El Señor Dios quiso quebrantar a ese siervo y hacerlo sufrir. Entonces ese plan de Dios es la voluntad de Dios. Pero si acaso la respuesta emocional al sufrimiento injusto puede ser cualquiera, desde el enojo hasta la indignación, y eso crea un problema. Si es la voluntad de Dios que ese siervo sufra injustamente, eso me da cierta duda
o hasta enojo o indignación. Va más allá de ser simplemente movido a la compasión y llegamos a estar enojados, porque cuando nosotros vemos a una persona sufriendo injustamente, no importa por qué razón, nosotros tenemos la tendencia de enojarnos porque hay algo dentro de nosotros que exige, que demanda la justicia. Entonces, ¿cómo respondemos cuando nos damos cuenta que en algún sentido esto es la voluntad de Dios? Estamos confundidos, perplejos. ¿Y cuál es la solución a nuestro problema de terrible sufrimiento? Es injusto y sin embargo hay un sentido en que es la voluntad de Dios. ¿Cómo podría el sufrimiento injusto ser la voluntad de Dios? Si nos quedáramos aquí mismo y el pasaje no dijera nada más, tendremos que volver a la enseñanza bíblica acerca de Dios. Bueno, en otros pasajes tendremos que buscar, por ejemplo, en el Nuevo Testamento. Bueno, para darles una ilustración. Si hay una esposa que está esperando en la casa para la llegada de su esposo en la noche y él no llega a tiempo y tarda mucho en llegar 2 o 3 horas y de repente llega, pero ni él está manejando, es otra mujer como chofer en el auto que está manejando y entonces ¿qué va a pensar la esposa? Bueno, al principio no se va a enojar, al principio porque su esposo le ha sido muy fiel por décadas, es que no empieza acusándole de nada, pero ella va a preguntar una explicación, ¿verdad? Va a querer saber lo que pasó y por qué está aquí con otra mujer, pero no está enojada, pero va a darle el beneficio de la duda. Así es en este caso. Cuando vemos en un pasaje que dice que es la voluntad de Dios que una persona justa tenga que sufrir por los pecados de otros, y es la voluntad de Dios causar el castigo de una persona justa, entonces, por favor, no le acusamos a Dios, no nos enojamos con Dios, pero sí le pedimos una explicación. Y vamos a ver que en otros pasajes Dios sí nos da una muy buena explicación por hacerle sufrir a esta persona. Bueno, ahí termino o dar una pausa para ver si hay preguntas. Hemos visto este tema de sufrimiento, de sufrimiento vicario, o es decir, que ese siervo está sufriendo por otros, pero también vemos en un sentido que él está sufriendo injustamente porque él es una persona justa y sabemos por el Nuevo Testamento que él nunca pecó, no hizo pecado ninguno, pero al mismo tiempo vemos que es la voluntad de Dios que ese siervo sufra por otros. Pero quisiera saber si alguien tenga alguna pregunta, una duda con respecto a esta enseñanza. ¿No había otra forma para que Dios salve la humanidad sin tener que sacrificar su propio hijo? Wow, muy buena pregunta. La pregunta es, ¿no había otra forma en que Dios pudiera salvar al mundo sin tener que sacrificar a su propio hijo? Muy buena la pregunta. Bueno, el resto del curso va a intentar contestar esa pregunta tan formidable, pero creo que en parte vamos a ver que la ofensa era tan grande a un Dios santo y justo y perfecto, y que la ofensa fue tan grave, podríamos decir que fue una ofensa infinita, porque Dios es una persona santa, perfecta, pura, sin medida. Entonces, para poder resolver, o para poder, voy a usar una palabra un poco sorprendente, tranquilizar o satisfacer la justicia de un Dios santo y justo, cuya justicia fue violada en medida infinita, vamos a ver que ese tipo de problema requiere un remedio
también bastante grande y hasta un remedio infinito. En otras palabras, la ofensa a un Dios santo y perfecto es tan grande que requiere que Dios mismo resuelva el problema de su ofensa y de poder satisfacer la ira tan perfecta, tan grande y tan necesaria hacia el ser humano que intentó revelar y hasta destruir la creación de Dios y ofenderle de una forma tan grave. Vamos a ver que Dios mismo tiene que resolver un problema tan grave. Muy bien, buena pregunta. ¿Hay otras preguntas? Muy bien, vamos a seguir adelante. Vamos a repetir en un sentido que este sufrimiento es vicario y también es una sustitución. Esta es una de las canciones del siervo Isaías. Cuando digo canción me refiero a este pasaje que empezó en el capítulo 52, el versículo 13, y que termina en el capítulo 53, el versículo 12. Es una sección completa y se llama canción. Y vemos en este pasaje que el siervo es un individuo sufriendo en lugar de sus compatriotas israelitas. Y más allá vamos a ver que podremos decir que ese siervo está sufriendo por el mundo, por los gentiles también, y vamos a ver esto más tarde. Pero es en esta noción del sufrimiento vicario y sustitutivo todo lo que dijo Juan como buena teología cristiana, aunque es del Nuevo Testamento que sacamos la idea de expiación. Vamos a ver que en este transcurso de estas clases, vamos a ver que estas dos palabras, expiación y también propiciación, llegan a ser términos sumamente importantes, pero voy a darles una definición muy breve y más tarde vamos a profundizarnos en esos dos conceptos. Pero expiación quiere decir que el pecado nuestro tiene que ser cubierto. El pecado nuestro tiene que ser llevado de nosotros. Y cuando el Antiguo Testamento en especial habla de la expiación, se refiere al hecho de que este siervo nos quite pecado, nos lleve pecado. Y recordando que aún una de las metáforas más grandes del sistema sacrificatorio del Antiguo Testamento era del chivo, sobre el cual el sacerdote confesó los pecados del pueblo y luego corrió al chivo al desierto supuestamente para desaparecerse o para morir. Y esa metáfora, hay muchas más porque había otro chivo, pero voy a hablar de ese chivo después. Ese chivo representa la expiación, o es decir, la necesidad de que alguien tiene que llevar de nosotros el pecado y cubrirnos y protegernos de la ira de Dios. Muy bien, entonces hay otra palabra que en mi opinión es mejor traducida, especialmente las pocas veces que aparece en el Nuevo Testamento, la palabra propiciación. Bueno, propiciar aún en español quiere decir satisfacer o agradecer. Entonces, lo que tiene que ser satisfecha es que, bueno, la ira de Dios justo. Entonces, Dios es un juez justo, Dios es santo, puro, perfecto. Y cuando nosotros insultamos, pecamos, rebelamos contra este Dios, Él tiene una ira, un enojo amoroso que quiere destruir
lo que vaya en contra de su amor, de su perfección, de su santidad. Pero en este caso, por haberle ofendido tan terriblemente, como juez justo, Él tiene que castigar al malvado. Él tiene que castigar el pecado. Si no, no quedaría justo. Nosotros también nos quejamos en la corte civil si un juez permite que salga a la calle otra vez un asesino. No, es que nosotros gritaríamos justicia, justicia, por favor. Entonces, nosotros deseamos que nuestros jueces actúen con una justicia. Y nosotros también queremos que nuestro Dios también actúe con una justicia. Entonces, la palabra propiciación dice que Dios, en su naturaleza santa, que tiene que castigar al pecado, ¿cómo lo va a hacer? Bueno, el ser humano puede sufrir este castigo, pero eso no sería muy agradable porque pasaría toda la eternidad en el infierno y nunca pagaría por lo que había hecho. O Dios mismo puede proveer un sacrificio que a Él servirá para propiciarlo, o es decir, satisfacer su justicia. Y en este caso, absorber la ira de Dios, ese siervo en Isaías, en sí mismo, para que esta ira, este castigo, no caiga en el pecador. Entonces, estas dos palabras son muy importantes. Y en mi opinión, la palabra propiciar o propiciación explica mejor lo que el siervo hizo en la cruz. Pero también expiar quiere decir llevar en nosotros el pecado, y propiciar quiere decir satisfacer la justicia de Dios por ese sacrificio tan perfecto. Muy bien, los dos temas de sufrimiento vicario y sustitución también se aparecen en este texto y son términos muy importantes en la discusión de la obra redentora de Jesucristo. Muy bien. Y vemos otra vez este concepto en Isaías 53. Por ejemplo, en el versículo 5 vemos sustitución. Él fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. Ese es lenguaje asombroso. El siervo es un vicario, Él es un sustituto, Él muere en lugar de otros. También versículo 6, el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Versículo 11, cargará las iniquidades de ellos, llevará las iniquidades de otros. Y al fin del versículo 11. Versículo 12, cargó con el pecado de muchos, llevó el pecado de muchos. Él es el portador de pecado en algún sentido. Y bueno, tenemos que intentar entender esto. Y también ahí vamos a la página 111. Aquí vemos el tema de sufrimiento, pero sufrimiento envuelto en gloria. Y eso es una cosa que tenemos que entender. Si en verdad vamos a entender el sacrificio de este siervo. Pero es una maravilla lo que Cristo hizo. Y es una maravilla para mí ver que estos dos conceptos de sufrimiento y gloria van en concierto. Me asombra cuando hay aquí para nuestra fe y no podemos evitar mirarlo a través de los ojos del Nuevo Testamento. Es una buena disciplina tratar de hacerlo. Este es el modelo de sufrimiento envuelto por gloria y es algo asombroso. No sé qué harían los pobres rabinos para intentar entender esto. Mire, mi siervo actuará con sabiduría. En el versículo 13 del capítulo 52. Será exaltado, levantado y muy enaltecido. Muy bien, vamos a ver. Ustedes ven en la Biblia, en el capítulo 52, el versículo 13. Miren, mi siervo triunfará, mi siervo será exaltado, mi siervo será levantado y muy enaltecido. Y luego,
empieza con exaltación, pero de inmediato empieza a hablar de muchísimo sufrimiento. Y aquí al final regresa otra vez a este tema de la exaltación. Dice en versículo 12, por lo tanto le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes. Hablando de su exaltación. En versículo 10, verá su descendencia, es decir, va a volver a vivir. No sé si los rabinos estudiando este pasaje pensaría en la resurrección de Jesucristo, pero a lo mejor hay una gran implicación de la resurrección en este texto. Dice, verá su descendencia después de morir y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Le daré un puesto entre los grandes, versículo 12, y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte. Interesante, ¿no? Es que la sección empieza con exaltación, termina con exaltación, y en el medio, sufrimiento terrible. Pero quizás no entendemos bien el significado de la cruz. Vamos a ir al Nuevo Testamento. Y en especial vamos a ir al Evangelio de Juan y quisiera leer palabras muy parecidas a las de Isaías. Por ejemplo, en Juan 3, Jesús, ustedes saben que Jesús había estado hablando con Nicodemo, explicándole lo que significa el nuevo nacimiento, ¿verdad? Pero él dice una cosa sumamente importante en el versículo 14, conversando con Nicodemo, dice, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna. ¿Qué quiere decir Jesucristo? Bueno, ustedes saben que ese título, Hijo del Hombre, se refiere a Cristo mismo, siempre usaba ese término. Pero cuando Cristo dice, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado para que todo el mundo crea, ¿a qué se refiere? ¿De qué está hablando? ¿Levantado en qué sentido levantado? En la cruz, sí. Levantado entre la tierra y el cielo, porque no es la única vez donde vemos este tema, porque en el capítulo 8, versículo 28, Jesús añadió, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, también refiriéndose al acto de levantarlo en la cruz, ¿verdad? Sabrán ustedes que yo soy. Entonces la gente va a entender quién soy yo. Cuando me ven en la cruz, levantado, para ver que yo soy el Hijo de Dios. Y también, aún más claro, Juan dice, el versículo 23 de Juan, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿En qué sentido sea glorificado? Bueno, en este caso no habla de la resurrección, habla de la muerte. Es un concepto un poco extraño, casi una paradoja, ¿verdad? Porque Cristo mismo dice que cuando me levantan en la cruz, ahí empieza mi glorificación. Y eso es muy interesante. Vamos a ver. Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Y ahí en versículo 27 dice, ahora todo mi ser está angustiado. Y acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil. Si precisamente para afrontarla he venido. Padre, glorifica a tu nombre. ¿Cómo? Cristo entiende que para ser glorificado Él tiene que ser levantado. Él entiende que para que sea glorificado el Padre, Él mismo tiene que ser levantado. Entonces para Él es pura gloria. Aquí dice en versículo 32, pero yo cuando sea levantado de la tierra, y está colgado en la cruz, levantado de la tierra, está ahí entre el cielo y la tierra, colgándose de la cruz, ¿qué pasa? Atraeré a todos
a mí mismo. ¡Wow! Entonces, a veces pensando aún teológicamente que la humillación de Cristo tiene que ver con su encarnación. Él llegó a ser carne, llegó a ser ser humano, llegó a participar en esta parte de su creación, llegó a ser humano y también se murió. Y muchos hablan de eso como una humillación, pero sí era una cosa bastante humillante. Pero a la vez es ahí, precisamente ahí, donde empezó la glorificación de Jesucristo. Ahí está en toda su gloria. Cuando Él se levanta, en las palabras de Isaías, está exaltado, levantado, glorificado. Y Cristo mismo dice, cuando ahí estoy glorificado, levantado, exaltado, colgándome de la cruz, ¿qué pasará? Yo atraeré a todos a mí. Interesante. Ahí está Cristo en toda su gloria, dando su vida por nosotros, dando su vida como sacrificio, dando su vida como sustituto, muriéndose en nuestro lugar, pagando la sentencia de muerte que nosotros merecemos, colgándose de la cruz, glorificándose. Ahí está en su gloria. Ahí está enaltecido. Y por eso Isaías no tiene ningún problema en hablar prácticamente de ambos lados de la boca de exaltación y sufrimiento en la misma oración o en el mismo concepto. Porque Cristo se glorifica por sufrir. Porque sufre para salvar al mundo. Interesante, ¿no? Yo digo que es prácticamente imposible profundizarnos adecuadamente en este concepto de la gloria, del sufrimiento de Cristo envuelto por gloria. Aquí voy a leer, y tengo que darle crédito a este doctor Peterson, que escribió originalmente estas notas como profesor del seminario que se llama el Seminario Teológico del Pacto. Él dice, de hecho, el modelo tradicional del estado de humillación, luego el estado de exaltación, se ven como explotado por Juan. Pablo sugiere esto también en Colosenses 2, en textos que vamos a ver más tarde, donde ya en la cruz Cristo es victorioso. Es la idea. Cristo ya es victorioso en la cruz. Se supone que eso es el epítome del estado de humillación. Lo peor que las personas le pueden hacer es poner esa cruz en la tierra y agitarlo y colgarlo entre el cielo y la tierra. Ellos no pueden frustrar el plan de Dios. Y así que simplemente lo lanzan. Se podría decir, lo ponen tanto más cerca de volver al Padre. Y de hecho, Él sí vuelve. Su supuesta derrota es su victoria. Y es una derrota del mundo. Es un maravilloso modelo que parece tener sus raíces aquí en gloria, que envuelve horrible sufrimiento no merecido. ¿Entendido? Es que lo que crucificaron a Cristo, nosotros pudiéramos pensar que estaban frustrando el plan de Dios por matar a Cristo. Pero paradójicamente es que no es posible, porque fue la idea, fue el plan desde el principio que Cristo muriera por nosotros. Entonces su victoria empieza ahí en la cruz, donde Cristo se cuelga en toda su gloria victoriosamente. Muy bien, y luego entendemos que ese siervo se somete al sufrimiento voluntariamente. Todavía estamos en la página 111, número 3 aquí, voluntariamente, y eso se encuentra también en el versículo 10, donde dice que, pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir
y como Él ofreció su vida en expiación. Entonces, por un lado, Dios quiso quebrantarlo, el Señor quiso quebrantarlo, fue plan, el decreto de Dios quebrantar a su Hijo Jesucristo, pero hay que entender que a la vez el Cristo se sacrificó, se entregó a la muerte en la cruz voluntariamente.